jóvenes ya se habían hecho partícipes antes de ser elegidos cuando tuvimos la oportunidad de hacer también unas capacitaciones y tratamos unos temas referente a los mecanismos de participación y veedurías ciudadanas. Contemplo unas referentes normativas para que ustedes las visualicen y tengan cómo orientarse al momento de profundizar estos temas, ya que por el poco tiempo que me han concedido de 1 hora, es imposible yo ponerme a explicar cada uno de estos articulados de cada una de las normas que estoy haciendo un referente en esta diapositiva. El artículo 103 de la Constitución Política nos habla sobre los mecanismos de participación. La ley 134 de 1994, quien la reglamenta a los mecanismos de participación ciudadana. La ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección de derechos de participación ciudadana. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 nos habla claramente sobre el derecho de petición. El artículo 14 de la ley 1757 contempla los postulados del derecho de petición. Ley 1437 del 2011 nos contempla el reglamento donde podemos orientarnos en el CEPACA sobre también en el tema del derecho de petición. Decreto 1166 de 2016, la presentación y erradicación de peticiones verbales. Todo esto va muy relacionado con el derecho de petición. Ley 1712 del 2014, que regula el derecho de acceso a la información pública. El decreto Ley 491 del 2020, se ampliaron los términos para la contestación de las peticiones particulares o generales frente a la emergencia sanitaria. Referente a este tema, es importante mencionarles que el día 23 de febrero del 2022, mediante resolución 000-304, se prorroga hasta el 30 de abril del 2022 la emergencia sanitaria, donde más adelante les explicaré el por qué estoy contemplando esta norma cuando vamos a hablar en los términos de respuestas a derechos de petición. La ley 850 del 2003 reglamenta las veedurías ciudadanas y por último el decreto 403 del 2020, acto legislativo 04 del 2019, donde hace la reforma al control fiscal. El principio fundamental de la Constitución Política de 1991 tomó 2 artículos que son de gran importancia. El primer artículo nos habla que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, que es descentralizada, con una autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, donde es fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Vemos unos verbos rectores súper importantes que vamos a ir hablando de cada uno de ellos. En el artículo 2, define que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todas las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la dependencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica de la vigencia de un orden justo. Entonces vemos lo importante que nos trae estos 2 artículos de nuestra Carta Magna 1991, donde ella nos habla de
la participación de la comunidad, ese gran trabajo que tenemos de nosotros de defender y de mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y el respeto. En el preámbulo de nuestra Constitución Política de Colombia de 1991 nos habla de que los fines del Estado son los pilares fundamentales y constitucionales de los mecanismos de participación ciudadana en conjunto del derecho fundamental de petición. Allí pueden observar de que la Constitución nos habla claramente de estos principios fundamentales. Entonces, son principios fundamentales, el mecanismo de la participación ciudadana y el derecho de petición. ¿Y qué hacemos con ellos? Asegura la participación activa de cada uno de los ciudadanos o grupos de personas en el libre ejercicio de sus derechos y deberes, donde hay un orden justo y respetuoso de los derechos ajenos, en pro de una democracia participativa y de interés general. De analizar a conciencia qué nos dice el preámbulo de nuestra Constitución. Es hermoso. El mecanismo de participación ciudadana, como se los había dicho, está contemplado en el artículo 103 de la Constitución Política de 1991. Aquí nos encontramos sobre la participación, y participar es tomar decisiones. La participación de los derechos de la democracia no se circunscriben únicamente a la esfera del poder político, se proyectan igualmente en los ámbitos de los derechos colectivos. La participación más que un derecho político es un principio de Estado que nos invita a reflexionar que no debemos únicamente exigir porque se cumpla, debemos exigir porque se asegure y se promueva y se garantice nuestros derechos. ¿Y cómo podemos incidir los ciudadanos en esas decisiones públicas? Sería la pregunta. Según el ordenamiento jurídico que está consagrado en la Constitución de 1991, yo traigo tres principales. El primero, nosotros los ciudadanos podemos determinar quién toma las decisiones. ¿A través de qué? A través de elegir a un representante mediante el voto. Lo que hicimos en el ejercicio de ustedes jóvenes al Consejo de Juventudes fue mediante elección popular, mediante voto. A ustedes se les dio un voto de confianza para que nos representen en toma de decisiones. Segundo, los ciudadanos podemos promover una discusión para la toma de decisiones mediante unos mecanismos como son el cabildo abierto y la iniciativa popular normativa. Estos son mecanismos donde en cierto momento nosotros a través de un cabildo podemos reunirnos y poder exigir mediante esta o una iniciativa popular qué derechos se están vulnerando o qué necesitamos exigir que se cumplan. El tercero, hablamos de los ciudadanos, también podemos tomar unas decisiones directamente ante el referendo o una consulta popular. Estos son los mecanismos que la misma Constitución están donde dice, señores, ustedes pueden tomar las decisiones, ustedes pueden tomar estas iniciativas mediante una consulta popular, mediante un referendo. Podemos pedirle a la gente, pronúnciese qué es lo que nos está molestando y qué vamos a reformar. Mediante esos mecanismos de participación en Colombia, los tomamos como las herramientas, son esas herramientas o esos instrumentos que nos permiten a tomar una participación por parte de los colombianos en esas decisiones colectivas de la nación, así no sea de la administración.
4 de 1994, que reglamenta los mecanismos, y en la ley 1757 del 2015, que establece unas reglas y unos procedimientos. Estas diapositivas serán compartidas. Ustedes pueden tomar el marco normativo y profundizar en el tema, investigar un poco más. ¿Cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana? Ya en las anteriores diapositivas, mira que tomé algunos de estos, como son el voto, la consulta popular, la iniciativa popular, el cabildo abierto, el referendo, el plebiscito y la revocatoria del mandato. Ustedes pueden analizar cada uno de estos mecanismos que nos dan como herramienta y que a veces nosotros no las sabemos aplicar. Si uno de nuestros mandatarios no nos está dando el cumplimiento de lo que él planteó en su programa de gobierno, ¿qué podemos hacer? Revocarle su mandato. Hay unos procedimientos que hay que cumplir, pero que tenemos las herramientas, allí están. Que queremos, tenemos unas elecciones próximas y tenemos unos candidatos a los que tenemos nosotros que analizar su hoja de vida, su historial, su ética, sus principios, esos valores y compromiso democrático para nosotros poder de verdad dar ese voto de confianza, saber a quién vamos a elegir, quién nos va a representar. Está en ustedes darle aplicación a cada uno de estos mecanismos. Y ahora, ¿quiénes pueden participar? Es la pregunta, ustedes pueden hacerla. ¿Y quiénes pueden participar? Podemos contemplar toda una ciudadanía que esté interesada en esas organizaciones por de que de verdad el Estado cumpla sus cometidos. La administración municipal, los partidos políticos, colectivos, los gremios y la sociedad civil. ¿Qué herramientas tenemos para ejercer el control social como ciudadanos? Estos son muy importantes. Es aquí donde quiero que estén muy atentos y vamos a ver estas herramientas que podemos ir de la mano con ustedes para que podamos interactuar. Tenemos el derecho de petición. Más adelante voy a explicarles, voy a profundizar un poquitico más sobre este derecho de petición que de verdad es de darle muy buena aplicación como herramienta. La acción popular, las quejas, la acción de nulidad, las audiencias públicas, la denuncia, la acción de tutela. Definir cada una de ellas, extendernos un poquito, sería en un tema más práctico. Dios quiera que nos den la oportunidad de hacer unos talleres prácticos y, ¿por qué no decirlo? Si llega el momento presencial donde podamos hacer un derecho de petición, cuándo se presenta un derecho de petición, ante quién se presenta, qué tipo de derechos de petición, puede ser escrito o verbal, hay que cumplir unos requisitos, cómo se presenta una acción popular, cómo presentamos una queja. Nosotros en Participación Ciudadana, en nuestro insumo de los veedores, de toda aquella persona que se vea y que se le han vulnerado sus derechos y aquella persona que le haga seguimiento como tal a todas las ejecuciones administrativas y de gestión de lo público y presentar las quejas ante, en este caso, nuestra Dirección Operativa de Participación Ciudadana, donde tenemos un correo electrónico que es contáctenos, donde también nos la pueden hacer llegar, donde pueden radicarla por el CACSI, telefónicamente, venir ustedes y hasta verbalmente pueden presentarla y serán atendidos. La acción de nulidad, la audiencia pública,
Son esos mecanismos cuando nosotros nos reunimos en esas audiencias y nuestra señora Contralora iniciará sus audiencias públicas en cada uno de los municipios en el territorio departamental, dándole a conocer y recibiendo eh, las denuncias, las inconformidades de la comunidad vallecaucana, en el caso que nos compete a nosotros, velar porque el erario público cumpla los objetivos, que los recursos sean invertidos para el cual fueron destinados. La denuncia, muy similar también como se presenta ante la Dirección de Participación Ciudadana mediante correos electrónicos radicados por el CACSI o de la manera como ustedes quieran presentarla o venir y presentarla verbalmente. La acción de tutela, cuando se nos presenta vulnerado nuestros garantías constitucionales, nuestros derechos cuando se nos vulneran. Igual, también es un tema de explicarlo y de ponerlo en práctica. ¿Cuáles son los objetivos del mecanismo de participación ciudadana? El objetivo de los mecanismos de la participación, como lo define esta diapositiva, es brindar garantías y beneficios. ¿Para qué? Para que el pueblo colombiano pueda incidir en cambios dentro de los sistemas judiciales, ejecutivo y legislativo. Que la ciudadanía pueda mostrar su inconformidad o apatía frente a un partido político o a un dirigente. ¿Y cuál es esa función de un ciudadano? Nosotros tenemos esa función importante que es de prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. Velar porque el cumplimiento de los principios constitucionales y que se respete el debido proceso y se le garantice la legalidad de toda actividad administrativa del Estado. Es allí, jóvenes, donde nos podemos encontrar, donde podemos hacer ese trabajo en conjunto y que ustedes tienen esas facultades de prevenir, de investigar y hasta darnos a conocer todos aquellos actos que atenten contra la ética pública. Esta gran pregunta es de reflexionarla y ponerla en contexto. ¿Qué es el control social? Entonces son los derechos que tenemos los ciudadanos para vigilar los recursos públicos y así poder garantizar esa correcta consecución de los fines del Estado, cuando les hablaba de garantizar la correcta consecución de los fines del Estado. Eso hacemos nosotros los entes de control, vigilar que efectivamente los recursos del Estado sean invertidos de acuerdo para los fines que fueron destinados y su correcta ejecución, garantizando una adecuada prestación del servicio. Es la forma de participar la ciudadanía que permite a los individuos y a las organizaciones de la sociedad influir en las condiciones de modo, tiempo, lugar, cómo se desarrolla la gestión pública. Ustedes pueden actuar en cada una de las etapas, antes, en la ejecución y posterior de todo proyecto, de toda obra, donde ustedes pueden reclamar y hacer de que efectivamente esa participación de ustedes como jóvenes puedan influir en las condiciones del tiempo, modo y lugar en ese desarrollo de esa gestión pública. También uno de los mecanismos que tenemos también es la rendición pública de cuentas. Es ese proceso mediante el cual las entidades de la administración pública de todos los niveles que la conforman deben dar a conocer los resultados de su gestión a la ciudadanía. Ese es un papel importantísimo que todas las entidades están llamadas a rendir cuentas. Y ustedes jóvenes también dentro de sus funciones está el de rendir cuentas de sus labores, rendir informes. A ustedes se les va a pedir que por lo mínimo
se reúnan mensualmente y cada 6 meses estar rindiendo cuentas de sus labores realizadas. Ojo con eso, que no solamente es ser elegidos para tener una credencial de decir, es que yo soy consejero de juventudes, fui elegido para un periodo de 4 años, se me dio el voto de confianza, pero usted tiene que mostrar qué es lo que está haciendo y cuáles son lo que usted pretende y qué es el seguimiento que está haciendo, qué es lo que ha hecho en esa labor. Entonces, mira que la misma norma nos va diciendo y los va encasillando a ustedes en cada una de las funciones que tienen determinadas. ¿Y cuál es ese objetivo del control social? Pues fortalecer esa cultura de lo público en los ciudadanos. Ustedes tienen esa gran tarea como la tenemos nosotros, de que lo público, dárselo a conocer, que la gente conozca y tenga una cultura de qué hace una función pública, cuál es su tarea y cuál es su deber y cuál es su obligación. Que hay que prevenir unos riesgos de hechos de corrupción en la gestión pública. Para eso estamos, para denunciar, para hacer seguimiento, para presentar esas denuncias y de esta manera prevenir esos riesgos. No solamente esperar a que ya se materialicen esos riesgos, sino prevenirlos. Ustedes tienen todas estas facultades. El tercer punto, fortalecer la participación ciudadana para que se contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente y eficiente. Esa es nuestra gran misión, fortalecer la participación ciudadana. Cuarto, apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización de sus funciones legales y constitucionales. Cuando yo les decía, ¿por qué estamos acá? ¿Qué nos identifica? ¿Qué nos inspira? ¿Por qué trabajamos en conjunto? Aquí esta cuarta numeral sería apoyar y complementar la labor de los organismos de control. Ustedes son los llamados también como veedores, apoyar y complementar esa labor que nosotros, los entes de control, realizamos en las funciones legales y constitucionales, que se cumplan los postulados constitucionales. ¿Y quiénes pueden ejercer ese control social? Puede ser ejercido por cualquier ciudadano de manera individual o por medio de organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro constituidas para tal fin, como por ejemplo las veedurías ciudadanas. Por eso la resalto, porque es aquí donde estamos nosotros, jóvenes veedores. El derecho fundamental de petición. Ahora vamos a hablar de cada uno de esas herramientas. ¿Qué nos dice el derecho fundamental de petición? Está contemplado en nuestra Constitución Política de 1991 en su artículo 23 como un derecho fundamental, donde nos dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener una pronta resolución. ¿Qué nos dice? Que la misma Constitución nos estableció ante este articulado, el artículo 23, y nos dice, es un derecho fundamental y toda persona puede solicitar peticiones de una manera, mire, respetuosas. Hay que saber presentar esas peticiones. A veces encontramos escritos donde nos mandan unas peticiones que no son nada respetuosas. Y también la misma norma nos dice cuando son derechos de petición o solicitudes que no contemplan ese respeto ante la autoridad, también se toman unas medidas. ¿Y qué es lo importante de esto? Darle una respuesta de fondo al derecho, a esa petición que nos han hecho, invocando ese derecho constitucional y darle una pronta solución. ¿Cómo debe presentarse ese derecho de petición? La ley 1755 del 2015 reguló el derecho de petición estableciendo
que el mismo puede ser presentado bien sea de manera escrita o de manera verbal, y que el hecho de invocarlo de, de esta forma no afecta su idoneidad o procedencia siempre que se cumpla con lo definido en dicha ley respecto a la necesidad de presentarlo en la oficina o dependencia de la entidad que defina para tal fin. ¿Cuál es el objeto de este derecho de petición? Pues presentar las peticiones respetuosas a las autoridades de interés general o de interés particular para, para obtener una pronta resolución. Esa respuesta debe ser completa y de fondo. Esa respuesta no deben ser con evasivas. Por eso cuando nosotros planteemos un derecho de petición, debe ser muy clara, concisa y muy específica para que se logre el objetivo que nosotros buscamos y de esa misma manera esa entidad nos pueda dar una respuesta completa y de fondo. Si no nos da esta respuesta como se está pidiendo con evasivas o que nos da una respuesta que no tiene nada que ver, están ellos en la obligatoriedad. Y en las entidades públicas tenemos las entidades que sancionan estas conductas como es la Procuraduría General de la Nación, que nos sanciona a los servidores públicos cuando no acatamos esta obligatoriedad de cumplimiento de normas. Se incluyó como un propósito de la petición la intervención de una entidad o funcionario. Cuando nosotros necesitamos que una entidad designe o intervenga en una situación que sean ellos los competentes. Y también se incluyó la petición de la protección de menores de edad o de personas de la tercera edad. Vamos a hablar de las modalidades del derecho de petición. Las modalidades contemplan el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o de un funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, cuando necesitamos requerir una información, necesitemos consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias, reclamos o interponer recursos. ¿Y cómo lo debemos hacer? La ley 1755 del 2015, quien es la que regula el derecho fundamental de petición, en su artículo 14 establece los términos para resolver las distintas modalidades del derecho de petición. En esta diapositiva hago un comparativo de la ley 1755 del 2015 con el decreto 491 del 2020 que expidió el Ejecutivo cuando decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Les hablaba que la resolución 000-304 del 23 de febrero del 2022, el señor presidente expidió esa resolución prorrogando hasta el 30 de abril del 2022 la emergencia económica. ¿Por qué este comparativo? Porque resulta que con la emergencia económica nosotros nos ampliaron unos términos, viendo la dificultad que se presenta por la situación de aislamiento, por la pandemia. Entonces, dio una amplitud en términos. Si nos vamos a la ley 1755 del 2000, dice que toda petición deberá resolverse en 15 días siguientes a su recepción y con la emergencia nos habla de 30 días. ¿Sí ven? Nos da 15 días más. Cuando pedimos documentos e información, contempla 10 días en caso de no dar contestación, se entenderá por aceptada y las copias se entregarán a los 3 días siguientes. La norma nos dice que las peticiones de documentos y de información nos dan 20 días siguientes a su recepción. O sea, de 10 pasa a 20. Y las peticiones de consulta de las autoridades, 30 días. Y con
la emergencia tenemos 35 días. Cuando no fuere posible resolver en los plazos señalados, se debe informar al interesado antes de la fecha de ese vencimiento, expresándole que por motivos de demora y señalado a un plazo razonable que no podrá acceder, esa no podrá ser al doble del inicial, pero se le debe responder al peticionario. ¿Y que nos habla eh, la norma 1437 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo? Nos establece los términos contemplados, todo teniendo en cuenta que una vez se levante la emergencia territorial nacional a consecuencia del estado de emergencia económica y social, ecológica en todo el territorio, volveremos a la ley 1755 de 2015, teniendo en cuenta cada uno de los términos que nos establece. Por eso traigo a colación y hago la diferenciación para que ustedes lo tengan muy, muy claro, porque a raíz de la emergencia se nos ampliaron estos términos, pero también tenemos que estar siempre muy pendientes cuando se prorroga o cuando el Ejecutivo diga hasta aquí llegamos, como fue la del 23 de febrero, hace 2 días, que nos dice que va hasta el 30 de abril de 2022. Espero pues de que esta diapositiva la tengan muy presente y tengan este comparativo normativo. ¿Cuáles son las entidades públicas y privadas que asesoran la presentación de los derechos de petición? Tenemos la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital y Municipal y consultorios jurídicos. Ante ellos es que podemos acudir cuando necesitemos una ayuda referente a estos temas concernientes al derecho de petición. ¿Cómo se presenta un derecho de petición ante cualquier autoridad o entidad? Aquí establecí unos numerales. El primero, la entidad o persona a quien va dirigida la petición. Hay que tener muy claro cómo vamos a presentar ese escrito, tener muy clara a qué entidad o a qué persona nos vamos a dirigir, su nombre o el de la persona que me va a representar en la petición a título personal, o si otra persona pues a quien le conferí un derecho, un poder especial, perdón, un poder especial, pues y me va a representar, entonces hay que tener en cuenta ese nombre o el de la persona que representa la petición, el número de cédula o tarjeta de identidad o pasaporte según corresponda, la explicación clara de lo que se pide, lo que necesitamos o lo que se necesita, los motivos o razones por las cuales realiza la petición, la dirección de un correo electrónico donde sea recibir la respuesta. Estos son los numerales más importantes que quise contemplar en esta diapositiva porque son como lo fundamental, que sea muy clara para poder que la entidad a que nos dirigimos sea la que es la correcta, en la que nos puede solucionar nuestras inquietudes y por último, tener una dirección o correo electrónico en donde usted desea recibir la respuesta. Si no tienes un correo electrónico, das el correo de tu dirección de domicilio o donde tú la puedas recibir o en tu oficina. Pero son datos muy esenciales que eh, se requieren para presentar un derecho de petición. Aquí ustedes pueden bajar un modelo de derecho de petición, por decir, esta es una solicitud de copias auténticas a una entidad pública como es Colpensiones, es la administradora colombiana de pensiones para un reconocimiento y beneficio de prestaciones o de una pensión. Allí puedes ver claramente la fecha, la ciudad, eh, qué copias, qué número de copias y explicar detalladamente para qué las requieres y por último dar los datos esenciales. Esto lo puedes bajar por correo electrónico y bueno, van a quedar aquí en las diapositivas como un ejemplo. Ahora pasamos al tema importante de esta tarde de la capacitación. Ya evacuamos toda la parte de los mecanismos de participación y
hablamos ahora de las veedurías ciudadanas que están contempladas y que la rige la Ley 850 del 2003. ¿Qué se entiende por veeduría ciudadana? Nos habla que es un mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos, a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas judiciales, electorales, legislativas o órganos de control. ¿Y qué se necesita para ser un veedor ciudadano? Para ser un veedor ciudadano necesitamos como requisitos residir o estar trabajando en la localidad por más de un año en forma consecutiva y tener un grado de conocimiento o competencia en relación con el asunto que es objeto de veeduría. Hay algunas veedurías que se direccionan a unos temas específicos y otras es en forma generalizada, pero ¿cuál es el requisito fundamental aquí? Saber leer y saber escribir. Pero a pesar de saber leer y escribir, los invito a que debemos de profundizar en los temas de veedurías que de pronto nos llamen más la atención y investigar y académicamente prepararnos más sobre ciertos temas en veedurías. ¿Y cómo se forman esas veedurías ciudadanas? Pues la ley 850 del 2003 en su artículo 3 dice los procedimientos para cómo va a conformar una veeduría. Entonces, primero hay que hacer la elección democrática de los veedores. Hay que dejar una constancia y levantar un acta y se inscribe en la veeduría. ¿Dónde inscribimos esas veedurías? Los organismos competentes para inscribir las veedurías son la personería municipal o en la Cámara de Comercio. ¿Y cómo elegimos un veedor ciudadano? Lo elegimos por las organizaciones civiles constituidas de acuerdo con la ley y que deciden vigilar la gestión pública. En ambos casos, los veedores se eligen de una manera democrática, que quede en un acta que conste su constitución mediante un documento. Ese documento, una vez constituido, pues es allí donde se genera un registro. O sea, toda veeduría tiene que estar registrada. Entonces hay que cumplir unos requisitos. La misma norma, la 850, le va a establecer y va a ampliar un poco más sobre este conocimiento paso a paso si están interesados. Una pregunta que se hacen todo ciudadano, ¿y los veedores ciudadanos tienen una remuneración económica o no? Pues resulta que las veedurías se constituyen y actúan por su libre iniciativa de ciudadanos. Ellos gozan de una plena autonomía frente a todas las entidades públicas y frente a los organismos institucionales de control. Por consiguiente, los veedores ciudadanos no dependen de ellas ni son pagados por ellas. Entonces, en este caso, nos dice claramente, no tienen remuneración económica. ¿Y a quiénes vigilan las veedurías ciudadanas? A las entidades y organismos de carácter nacional o territorial, de naturaleza pública o privada que ejerzan funciones públicas y que por lo tanto desarrollan gestión pública. Aquellas organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en nuestro país y ejecuten programas, proyectos y contratos con recursos del Estado o presten un servicio público. Entonces es ahí, jóvenes, donde nosotros podemos determinar a quiénes vigila las veedurías ciudadanas. ¿Y quién puede vigilar a una veeduría? Si nosotros vigilamos a las veedurías, ¿quiénes? En el mencionado reglamento se plantea que las veedurías ciudadanas tienen, entre otras, las atribuciones de vigilar los procesos de planeación, presupuesto, ejecución de gasto público, así como los procesos de contratación pública. Eso es lo que pueden vigilar las veedurías. Una veeduría, ya saben, entonces ante una entidad pública, yo puedo vigilar desde la etapa de planeación de un proyecto
puedo mirar la ejecución de ese gasto público y revisar y vigilar cada una de las etapas de esa contratación, en la etapa pre, en la etapa contractual y postcontractual, y hasta entregarle a la comunidad satisfacción. Allí hay un papel de gran responsabilidad de cada uno de los veedores. ¿Y qué aspectos vigilan las veedurías? Esa correcta aplicación y asignación de esos recursos, que sean ejecutados para el fin que fue direccionado, para el fin que fue destinado, y qué cobertura está beneficiando. ¿Cuáles son esos beneficiarios cuando hablamos de una red hospitalaria, una prestación de un servicio hospitalario, cuando hablamos de desayunos escolares? Entonces podemos saber qué cobertura, si fue efectiva para esos estudiantes, si efectivamente ese proyecto que que se está ejecutando efectivamente está beneficiando a la comunidad estudiantil. En el caso de los desayunos o cuando hablamos de los psicólogos en las escuelas, cuando hablamos de todos esos beneficios que presta el Estado, equipos de cómputo, si se compraron determinados equipos de cómputos y si era para cuántos estudiantes y si esos equipos fueron entregados a esa población educativa y si fue direccionada a la relación o lista de los estudiantes que necesitaban esos equipos o que no o que fueron direccionados a otra institución distinta para el proyecto que se presentó desde el momento de esta planeación. Ustedes pueden hacer todo un seguimiento, como lo dice la norma anteriormente, desde la planeación. La calidad, la oportunidad, efectividad y la intervención de la contratación, si fue en los términos, si hubo un retraso, si está bien justificado, si se cumplió los objetivos del Estado, si fue bien recibido por la comunidad. Es ahí esa gran labor que ejercemos de la mano las veedurías con la participación de la Contraloría, donde ustedes se están preparando para dar ese gran paso a dar ese inicio a la vigilancia de los recursos públicos. ¿Y cuáles son esos deberes? Siempre hemos hablado que también hay, como hay obligaciones, hay deberes de las veedurías ciudadanas. Entonces ellos tienen ese deber de recibir la información, observaciones y sugerencias, comunicar a la ciudadanía los avances en los procesos de control y vigilancia que estén realizando, lo que les hablaba anteriormente, las audiencias públicas, la rendición de cuentas, definir su propio reglamento de funcionamiento y mecanismos de regulación de comportamiento de sus miembros, inscribirse en el registro de la personería municipal, distrital y cámara de comercio. Es un requisito porque si una veeduría no está debidamente registrada, no está debidamente constituida. Acatar el régimen de prohibiciones e impedimentos señalados por la ley. También ellos tienen unos impedimentos y unas prohibiciones. Realizar audiencias públicas para rendir los informes de control preventivo y posterior ejercidos por las veedurías. Solicitar información de las entidades oficiales o privadas que ejecuten esos recursos del Estado o presten servicios públicos. Entidades de prestación de servicios de aseo, de agua potable, salud, de energía, etcétera. Informar a las autoridades, solicitar información a las entidades oficiales o privadas que ejecuten recursos del Estado o presten servicios públicos y informar a las autoridades sobre los mecanismos de financiación. También es importante cada que nosotros vamos a hacer una revisión,
mirar con qué recursos se están ejecutando, si son departamentales, recursos propios, recursos de la nación, y asimismo nosotros poderlos direccionar, si son competencias de la Contraloría Departamental o son competencias de la Contraloría General, de acuerdo a esos recursos. ¿Quiénes no pueden hacer veeduría ciudadana? Es una pregunta muy importante, porque no solamente es que yo quiero ser quiero ser veedor, pero no todos podemos ser veedores. Dice que los trabajadores o funcionarios públicos, municipales, departamentales o nacionales, cuyas funciones estén relacionadas con las obras, contratos sobre el cual se ejerce veedurías. Los ediles, concejales, diputados y congresistas no pueden ser veedores. Los miembros de una organización civil a la que le ha sido cancelado o suspendido la inscripción en el registro público, cuando la persona ha sido condenada penal o disciplinariamente, y tiene unas excepciones, los contratistas, interventores y proveedores de trabajadores adscritos a la obra o contrato de trabajo objeto de la veeduría, quienes hayan laborado durante el año anterior en la obra, contrato o programa, quienes tengan algún interés patrimonial directo o indirecto en esa ejecución de esa obra, quienes estén vinculados por matrimonio o unión permanente, hay un parentesco de consanguinidad y afinidad, quienes tengan vínculos contractuales, extracontractuales o participación en organizaciones vinculadas al proceso objeto de la veeduría. Cada una de estas tiene una explicación y sería de un taller práctico. La red institucional de apoyo a las veedurías. Hay una red institucional de apoyo. ¿Ante quiénes pueden ustedes buscar ese apoyo? Ante la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República. Al yo hablarles Contraloría General de la República, pues estamos también las territoriales y las municipales, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Defensor del Pueblo, Escuela Superior de la Administración Pública y Ministerio del Interior. Esta es una red institucional de apoyo. Es importante que la tengan presente ustedes, veedores, que van a empezar su gran labor. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación. Va a continuar otro de mis compañeros, donde les va a hablar de otro tema también importante. Quiero despedirme de ustedes, dándoles las gracias y diciéndole que son los ciudadanos comprometidos con un mundo mejor lo que impulsarán los próximos cambios. Y ese mundo mejor no solo es necesario, también es posible. Y también es posible con personas como ustedes, con personas con ese interés. De verdad, los felicito, me quito el sombrero al decirles que me emociona ustedes estén de verdad entusiasmados en todas estas capacitaciones, preparándose y de verdad estar de la mano de los entes de control. Estamos siempre muy prestos a atenderlos y bienvenidos. Un abrazo y muchos éxitos. Bueno, No sé si tienen alguna pregunta, lo dijo con mi hola, compañera. hola. Doctora, una cosa antes de que demos paso al doctor Yelvin. Hay unas preguntas en el chat. Cuéntame. Una en particular dice, ¿los consejos de juventud pueden pedir una rendición de cuentas a cada una de las secretarías municipales? Nos dicen. Bueno, la respuesta, efectivamente, ustedes están en todas las facultades. Ustedes tienen unas funciones que están determinadas por esa ley estatutaria que les rige a ustedes y dentro de esas está de pedir información a las entidades públicas, en este caso a cada una de las secretarías. Bueno, y otra inquietud que me surgió al escucharla atentamente, decía que entre las prohibiciones, bueno, que no pueden ser veedores los ediles, concejales, diputados, ¿cierto? Sin embargo, creo que valdría la pena aclarar que el no ser veedor no implica no poder hacer denuncias. Y en este caso, ¿cómo sería la situación de los consejos municipales de juventud que tienen funciones de veeduría,
Entonces, lo que significaría es que no se pueden constituir como veedurías, sino que están en ejercicio de sus funciones como veedores. Bueno, ellos tienen un régimen, una ley estatutaria donde les contempla a ellos unas facultades y tienen unas funciones, entre esas son como unas 14 funciones, si no estoy mal, eh, donde ellos les establece qué pueden hacer, qué obligaciones tienen y qué prohibiciones también tienen, pero en este caso ellos sí tienen esa función como Consejo de Jóvenes constituirse como veedores. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Es algo que valía la pena aclarar. Gracias. Muchas gracias. Demos paso entonces ahora al doctor Yelvi Ramírez Rengifo, que ya lo veo conectado. Él también es abogado, especialista en administración pública. Es funcionario de la Contraloría Departamental desde 1994 y por tanto tiene una vasta experiencia como auditor. A su cargo estará un conversatorio que viene a continuación, democracia participativa en el marco de las elecciones del Congreso y Presidente de la República, y sobre todo la importancia de la soberanía popular para el control social. Doctor Yelvi, buenas tardes. Listo, ahora sí. Ahora sí se escucha bien. Correcto, sí, así es. Bueno, entonces la importancia de esta charla es tener la comprensión de lo que es la soberanía, quién es el soberano, para qué sirve esa soberanía y cómo la población es la que tiene ese poder soberano y a través de la democracia participativa puede ejercer el control social. Eso es muy importante. Tengo entendido que lo que corresponde a la organización electoral y a lo de la registraduría, ya ese tema lo tocaron. Yo simplemente lo quiero enunciar de una forma muy ligera, porque los compañeros que hicieron la presentación relacionada con ese tema, pues profundizaron en ellos. Simplemente quiero hacer un recorderis y trabajar teniendo en cuenta ese elemento, los elementos que nos dan allí. Tener claridad que el Consejo Nacional Electoral, él es el que se encarga de todo lo que es la direccionamiento y vigilancia de las elecciones en Colombia. Y la registraduría, pues, es el que se encarga de identificar las personas, y mientras la persona no fallezca, pues ella va a tener, pero también lleva el control de las personas que fallecen. Nosotros podíamos visualizar cómo hay una conformación en todo lo que se va haciendo desde la democracia participativa y desde la soberanía para la construcción de esa delegación que se hace a la hora de elegir un Congreso de la República. Y esa es la importancia que tiene este tema, porque en ocasiones las personas que acuden a las urnas no tienen una comprensión de todo el poder que están delegando cada uno de ellos. Me explico. Cada uno de nosotros como ciudadano tenemos un poder, porque nosotros somos, en nosotros está representada la soberanía popular, en cada uno de nosotros. Por ello se dice que quien tiene ese poder soberano es el pueblo, radica en el pueblo, esencial y primordialmente, y que es a través de nosotros que se delega o se le da, se le entrega a quien nos va a representar en esos cargos de elección popular. En los cargos de elección popular, ellos están representando nuestro poder. Por ello, ellos deben de rendirnos cuentas. La rendición de cuentas es una forma de control social.
Es decirle, bueno, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué ha hecho en relación con el proyecto o programa que nos dijo que iba a desarrollar o iba a adelantar en el Congreso? Sea senador, sea representante a la Cámara. Entonces, si nosotros empezamos a hacer seguimiento a todas esas propuestas que hacen los senadores y hacen los representantes a las cámaras, ellos no podrían contradecirse a la hora de que ese proyecto salga aprobado, salir con cosas que no son, que nunca nos dijeron a nosotros que iban a hacer o que nos puedan perjudicar. Pero como no tenemos la conciencia de hacer la situación, nosotros vamos a elegir a nivel nacional, todos los colombianos, 108 senadores. 108 senadores, de los cuales 100 son de circunscripción nacional, es decir, todos vamos a votar por la persona que nos va a representar y que de verdad esa persona tiene conciencia en relación con lo que yo estoy aspirando a que se haga en Colombia. No es simplemente por un tamal, no es por una empanada que vamos a votar por un proyecto político. Pero aquí estamos hablando de política, política pública. Entonces, ese senador que vaya, ¿cuál es la aspiración que él tiene y cómo está articulado con mis ideas y con las de la comunidad en general? O sea, ¿él qué va a defender en ese? ¿Cuáles son los proyectos legislativos que va a llevar que beneficien al común de la población? Nunca interrogamos sobre eso. Simplemente en ocasiones se vota porque él es muy simpático, es muy buena gente, me invitó a desayunar, qué chéverísimo, estuve con él tomándome una cerveza. No, eso no es lo que tenemos que preguntar nosotros. O sea que esos 100 que hay allí, si no sabemos elegir, pues cada sector de la población que tiene sus intereses, pues si es mayoría, pues ellos van a imponer lo que ellos están defendiendo. Y punto, pare de contar. Van a haber dos, miren ustedes, aquí es donde viene la gran contradicción, son dos que son de la circunscripción especial indígena. 5 que pertenecen al Partido de los Comunes. Y aquí me detengo un poquito porque estos 5 representantes son fruto de un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que yo el primer interrogante que haría es ¿cuántos colombianos han leído esos? ¿Cuántos colombianos consideran que esos acuerdos de paz deben implementarse? ¿Por qué? Porque esos acuerdos de paz están orientados a la población campesina en Colombia, esencialmente. Que esas tierras que no están siendo trabajadas ni están dándole un uso adecuado, pues que se las entreguen a los que quieren trabajar esa tierra. No es posible que Colombia esté en este momento importando alimentos cuando tenemos aquí cómo producirlos. Y esa es una forma de garantizar una paz estable. Nadie se quiere hacer matar. Y la guerra no deja nada bueno. Además de que los que se benefician de la guerra son los que andan haciendo fechorías. Consiguen harto dinero es por eso, porque viven de la guerra. ¿No? Entonces, si nosotros nos detenemos allí, podemos ver que el pueblo, que es el soberano, debe de solicitar que se le sí, las dificultades que ha tenido esta guerra, el carro armado que tenía por qué en este momento en Colombia, esa desigualdad
carestía, ¿no? Le echan la culpa a los de la primera línea, pero no hablan de la realidad de todo lo que ha dejado el COVID-19, porque la problemática económica es mundial. Es eso. Si nosotros no podemos seguir dejándonos engañar de todas esas mentiras que nos están diciendo. Hay uno que va a hacer que salga en la elección de presidente. O sea, el que no gana va a ser senador. Es un cargo de senador. Igual va a suceder en la Cámara de Representantes. Si me hacen el favor y cambian la... Pueden hacerme el favor de cambiar la... Aló. ¿Me escuchan? Sí, ya, doctor Yelvi, ahí está la siguiente diapositiva. En la Cámara de Representantes es similar a lo que estamos hablando. Está en la circunscripción de son 188, perdón, representantes. Y hay una distribución similar a la que vimos en el Senado. Pasemos esto porque la verdad es que el tema que debemos profundizar más puede ser es el que tiene que ver con la soberanía nacional, la soberanía popular, perdón, y pasemos esa también, esa primera la podemos adelantar. Bueno, aquí está. Este es el artículo 3º de la Constitución Política y dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Cuando a mí me hablan de exclusividad, ¿a qué se están refiriendo? Que la esencia de esa soberanía es el pueblo. Es eso. Y de ese pueblo es que va a emanar, de esa soberanía, de ese poder soberano del pueblo público, pues el que tenemos nosotros que elegir, los que tenemos que elegir. Ese poder público que se otorga al Congreso, ese poder público que se le otorga al alcalde, ese poder público que se le otorga al Consejo Municipal, a la Asamblea, al presidente. Ese es el poder que nosotros tenemos como población y ese poder se ejerce de forma directa. Y la forma directa es cuando salimos a elegir. Por eso la importancia de la elección. La elección no puede ser algo irresponsable, no puede ser por amiguismo, porque es un tiempo en el cual son 4 años de esa persona ser elegida y esa persona en esos 4 años, ¿cuál es el compromiso que va a tener con el pueblo? Y no se les olvide que tiene el poder del pueblo. Por ello el pueblo, cuando sale a reclamarle a esa persona que eligió, por ello es que existe que los alcaldes en un periodo que hayan cumplido y no hayan dado razón del programa de gobierno, no se haya dado ninguna de las situaciones que presentó en su programa de gobierno, el pueblo puede removerle el cargo. Esa es la participación nuestra. Y allí se está ejerciendo control social. Por eso la importancia de la democracia participativa. Es que cuando yo participo del gobierno, de la gobernanza, perdón, del gobierno, porque la gobernanza es otra cosa, cuando entramos a hablar de gobierno, del gobernante, al gobernante, el gobernante debe rendirnos cuentas al pueblo. Y esa rendición de esas cuentas, miren que tiene una articulación bien importante. Y aquí es donde juega un papel súper importante el control fiscal. Vamos a hablar del control fiscal porque la Contraloría. ¿Y qué es el control fiscal? Pues es cuidar el patrimonio público.
El patrimonio público proviene de qué? Pues proviene de nosotros, a través de los impuestos, de las tasas y todo lo que nosotros le aportamos al Estado, que el Estado puede planificar y tener sus finanzas para invertirlas, revertirlas, invertirlas y revertirlas en el pueblo, en el propio pueblo. Podemos adelantar un poquito, pasar la próxima, Sí, la ya. próxima Vilmina, por favor. Sí, eso. Pasémosla, sí, ya, ahí puede ser, ¿no es cierto? Mira cómo esa soberanía tiene, sí, sigámoslo pasando, esa soberanía tiene unos elementos que son importantes y si ustedes lo ven de manera más desarticulada cada cosa, vamos a darnos cuenta que la soberanía representativa que está dada ¿a quiénes? Pues al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Proviene de nosotros como pueblo. Son decisiones del pueblo. Entonces no tenemos el mandatario, se le dice mandatario y nosotros somos el mandante porque nosotros le estamos diciendo haga tal cosa a quien elegimos. Porque cuando yo voto por un programa. Y si yo estoy de acuerdo con ese programa, pues estoy respaldándolo. Y tengo el derecho de reclamar sobre ese programa. Porque es la única forma de yo poder delegar mi poder. Es que este no es un poder de una persona, es un poder colectivo de todo un pueblo. Y quienes nos van a representar deben de tener mínimamente un programa donde estamos el pueblo, no el que se lanza a la candidatura, no es el pueblo, porque el pueblo es el que tiene esa responsabilidad a la hora y al momento de elegir. Si el pueblo no sabe elegir, vamos a continuar en una situación caótica para todos. Y aquí es donde tenemos que decir dónde está la ética pública. Y la ética es muy diferente a la moral, porque la ética está relacionada con el quehacer. Y ese quehacer tiene que ver con las funciones que vamos a cumplir. Me explico. Dentro de la ética profesional, y creo que en el grupo deben haber personas que son profesionales y han visto la ética profesional, es actuar de manera honesta en relación con el conocimiento. Es lo mismo acá en política. Lo que debemos reclamar es esa ética, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esa soberanía que nosotros se la entregamos y cambia de ser una soberanía del pueblo a una soberanía representativa, cumpla con los propósitos que el pueblo ha determinado. Debe estar que esas necesidades se satisfagan. Las necesidades no satisfechas logren la satisfacción. Y siempre se debe buscar que sea la mayoría, la mayor parte de esa población la que se va a beneficiar. Y eso tiene que ver, uno, con las leyes. ¿Qué tipo de leyes son las que se están promulgando y en favor de quién? Dos, ¿cómo se están manejando los recursos que el pueblo apropia a el Estado? Tres, ¿cómo el gobernante, en un momento dado ese gobernante ha seguido el programa de gobierno y lo está ejecutando como se lo propuso al pueblo? Y esos elementos que he mencionado aquí, solo es posible evaluarlos a través del control social. Quien me antecedió habló de la
veedurías ciudadanas y del control social también. Y esa es una forma de organización para la construcción de presupuestos participativos, ¿verdad? Tenemos igualmente, podemos hacerle seguimiento a la contratación y son veedurías específicas para eso, únicamente para hacerle a eso. Elementos de la ciudadanía y de la población juegan un papel muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos encontramos en la población con personas que tienen formación profesional, ¿ya?, que nos van a colaborar de manera técnica, de forma técnica, para ver si se está cumpliendo o no con esos proyectos, con esos contratos, con esos tiempos. ¿Sí? Se viene el momento de elecciones, se prometen 1000 cosas, muchas cosas se prometen, pero realmente sí se pueden hacer. ¿Qué quedó o qué va a quedar pendiente por hacer? Y no es cuestión de que eso era del otro gobierno, no. Los gobernantes pasan, el Estado es uno solo. Y ese cuento de que eso era lo de él, no. Se tienen que terminar esas obras que han quedado a media caña, a medio hacer. Y eso solo se logra cuando nosotros, como población, conocemos de lo que está sucediendo en relación con nuestro país. Avancemos, por favor. La próxima. Por favor, la pueden adelantar. No puedo ya. En esa, doctor Yelvi. La vimos. Continúe. Ah, bueno. Sí, dime. Sí, ahí en el preámbulo está bien. Miren lo que dice el preámbulo de la Constitución Política, ¿no? Ese preámbulo, sigue, la que sigue, por favor. Ese preámbulo, vamos a encontrar unos elementos bien importantes, ¿no es cierto? Y es que la Constitución se convierte en una herramienta que lo que busca es poder consolidar las garantías mínimas que el pueblo debe tener. Y allí hay algo que es bien interesante en ese preámbulo. Y por ahí yo le hice en el cuestionario, le hice una preguntita acerca de eso. Y les voy a explicar de qué se trata. Yo he escuchado a algunos de los candidatos a la presidencia decir que ellos no darían oportunidad de continuar o llevar unas relaciones con Venezuela. Esa sola manifestación de antemano ya va en contra de la Constitución Política. Si ustedes leen el preámbulo, se van a encontrar que ese preámbulo dice que nuestro pueblo debe propender por que haya una unidad a nivel de una consolidación de América Latina. Si a mí me dice eso la Constitución, yo no puedo ir segregando países porque soy el presidente. No, señor. Usted no tiene ese poder es del pueblo. El pueblo soberano es lo que puede en un momento y eso es lo que no ha entendido el pueblo. Y esa Constitución debe de tener que, si hay que derrocar un presidente, se puede hacer si no cumple con el programa que prometió. Porque las decisiones, el soberano somos nosotros, como población, no es él. Nosotros le hemos delegado a él la
representación, pero yo como delegatario o delegante de mi poder a ese delegatario podemos removerlo cuando nosotros veamos que no nos está sirviendo, que nos está haciendo daño, que nos está entregando nuestros recursos naturales a otros países, que los recursos naturales no son de él, son de todos los colombianos, y eso es lo que se tiene que respetar. Y no puede llevar al pueblo, a arrinconar al pueblo, porque él se le dio la real gana, pues. No, señores, no es así. Nuestro pueblo quiere que sea respetado, pero ese respeto tiene que partir de nosotros y exigirlo y hacer lo que se cumpla, porque lo que estamos haciendo cumplir es ese derecho soberano que está expuesto en nuestra carta política que se llama Constitución o contrato social. Si el pueblo conociese bien de todos estos aspectos, muy seguramente Colombia sería muy diferente. Pero en ocasiones le damos más importancia a otras cosas. Y yo los saludo a todos los que están presentes. En este momento hay 58 participantes, incluido el suscrito. Y esto no se puede quedar aquí, porque esto es solamente un abrebocas. Esto tiene que continuar. Y ustedes tienen que hacerse parte de ese control social. Porque lo que ustedes van a vigilar son los recursos de nosotros mismos, de ustedes, de sus padres. Todos pagamos impuestos en Colombia y es con esos impuestos que sobrevive el Estado. Eso no es plata ajena, esa es plata de nosotros. Y la única forma de acabar, romperle el espinazo a la corrupción, es cuando nosotros como pueblo tenemos la conciencia de que pagamos, pero también vigilamos y controlamos. Y es legal. Esa es la parte legal que tiene la Constitución. Y es constitucionalidad a la ley. Y la Constitución es superior. Y los tratados internacionales también hablan de eso y propenden por eso. Por favor, avancemos. Pueden pasar a la próxima. Por favor. Pásela, pásela. Pásela, pásela, pásela. Pásela, pásela. Eso. Puede pasar esta también, me hace el favor, que yo he ido adelantando los temas. Esta, digamos lo que las filminas son más para que ustedes... Sí, señor. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, esta es la última, mi doctor Yelvi. Esta es la Esta es última. la última. Exactamente. Entonces, en esta, para ya concluir, es como nosotros vamos como colombianos, ¿cuál es el compromiso que vamos a ejecutar, a convenir? Porque los compromisos no solamente son consigo mismos, sino con los demás. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro país de verdad salga de todo ese atraso que tiene político? Porque para mí Colombia está atrasada políticamente. Y está atrasada políticamente porque su población es una población que no lee, que no investiga, una población que está convencida que lo público es del gobernante y que ese gobernante llega allá es con recursos de él. No, no. Y que lo que hace ese gobernante es de plata del bolsillo de él. No, ese es el dinero nuestro, de todos nosotros. Y la conciencia que hay que hacer es que lo público hay que cuidarlo. La Constitución Política de Colombia tiene un cáncer increstado, lo tiene allí como le está haciendo mucho daño. Y es que prácticamente el modelo neoliberal está inmerso en la estructura de la Constitución. ¿Y qué es el modelo neoliberal? Es la privatización de lo público. Es hacer al Estado más pequeñito, entregarle a los privados
los grandes monopolios del transporte, sea férreo, aéreo, náutico, carreteable, ¿ya? Entonces, esa situación hay que verla. ¿Cómo es que es? ¿Cómo así que los mejores de unos pocos? ¿Cómo así que las grandes realmente se han ido apropiando de ellas los más vivos? La única forma de acabar con esa desigualdad horrorosa que hay es cuando nosotros nos comprometemos, y sobre todo este llamado a los jóvenes que hoy se encuentran aquí conmigo, escuchándome, porque son ustedes la generación que continúa y debe continuar con esa transformación. Si Colombia no transforma su pensar, su población no transforma su pensamiento, para sacarse esa mentalidad, esa mentalidad de que todo se lo quieren regalado, como dice alguien por ahí, que no es cierto, porque si hay alguien que puede demostrar que hay muchas cosas que se hacen con el esfuerzo, y conozco las personas que han logrado sus cosas con esfuerzo, es este Pechito. Trabajé y estudié al mismo tiempo. Entonces sí se pueden hacer, y aquí en Colombia hay personas y jóvenes que son tenaces y jalonan las cosas para donde es. Y son ustedes los que tienen ahora esa responsabilidad. Una responsabilidad. La soberanía de nosotros, responsables de esa soberanía, ¿quiénes son? Nosotros como pueblo, no es otro. Y la única forma de lograr eso es, como se dice, participando de todo lo que es el Estado y cuidando nuestros recursos y construyendo para que todos sean incluidos. Aquí no se puede seguir que porque la familia es tal, porque soy de la familia otra o soy de la familia X, entonces con esas familias son las que van a construir las cosas. No, señor, así no es. Además, esta Constitución tiene un ingrediente que es muy importante. Yo envié unos enlaces que yo creo que se van a colgar en la página para que ustedes vean los videos que hay de YouTube. Pero hay un enlace, hay uno de los enlaces donde muestran el resultado de esta entre el M19. ¿Quiénes participan de eso? Está Navarro Bol, está Álvaro Gómez Hurtado, está César Gaviria, y ellos, está Horacio Serpa, y ellos orientan eso, empiezan a trabajar todo eso. Ah, que los jóvenes estudiantes, sí, claro, los jóvenes estudiantes también se metieron en eso. Claro, ellos estaban allí. Pero aquí hay algo que es muy importante, jóvenes, y es cómo se logra eso. O sea, esos son acuerdos de preacuerdos. Yo estoy leyendo un libro por ahí donde habla, se llama Una vida, muchas vidas. Lo escribe el señor Petro, y en ese libro él explica claramente, ahí lo explica, cómo para lograr esa primera parte del Estado Social de Derecho y toda esa parte humana que tiene la Constitución política, tuvieron que soltarle toda la estructura neoliberal a César Gaviria. Entonces, ahí fue donde empezaron a privatizar el país. ¿Sí ven cómo es la cuestión? Entonces, ya se dio eso allí, pero que eso continúe ya es decisión del pueblo. Tiene que saber a quién va a elegir. Se desarrolle, el país se fortalezca de manera humana, ir adelante, cuidando los recursos naturales, haciéndolos respetar, todos esos recursos naturales,
porque nosotros hacemos parte de esos recursos naturales. Entonces, el medio ambiente es esencial para nosotros como seres humanos, porque hacemos parte de ese medio ambiente. Y si nosotros, ustedes que vienen allí detrás y vienen jalonando toda esta carreta llena de cosas que viene, ¿no?, alándola y haciéndole a eso, esa carreta no se puede parar o de detener en la medida en que todos hagamos fuerza para el mismo lado. Si hacemos fuerza unos para el uno y el otro para el otro y el otro para el otro y el otro para el otro, la carreta va a llegar el momento en que se va a fracturar. Es en ese orden de ideas que va esto. Y ahí es donde juega esa importancia la democracia participativa, porque no es solamente salir a votar, es hacerle seguimiento a quien salió elegido. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Está cumpliendo? Si bien existen las entidades oficiales públicas, la Contraloría Departamental, la Municipal, la General de la República, nosotros con ese control que se llama control social. Les dejo allí, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Alguna duda? Bueno, muchas gracias, doctor Yelvi. El llamado es una pregunta: ¿cuál es el método más efectivo para derrocar a un presidente cuando no está haciendo las cosas bien, cuando todas las demandas las apelan, como por ejemplo Uribe? Pues yo pienso que esta pregunta en derecho, doctor Yelvi, ¿cómo la contestaríamos? A ver, ahí está la remoción del cargo para los alcaldes, para los gobernadores, pero para el presidente no se dio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si tenemos representantes en la Cámara y en el Senado que estén de acuerdo con removerle el cargo al presidente que no está cumpliendo con lo que se comprometió, pues lo logramos igualmente que se hace para el alcalde y se hace de manera legal. Esa es una forma. Es decir, en los mecanismos, Colombia es un Estado social de derecho, social de derecho. No es que solamente se maneje todo por el derecho, no, sino que los colombianos tenemos unos derechos, incluidos quienes están gobernando. Entonces, si existiese el mecanismo para remover del cargo a ese presidente, se puede derrocar de Claro, pero manera en estos pacífica. momentos la iniciativa tendría que pasar por otro trámite, que es un trámite democrático. El pueblo lo puede pedir y se puede Claro, construir de esa manera, claro. La desde soberanía popular se desde el puede ejercer soberano, desde ahí. exactamente. 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 Es como un tema muy interesante que ha surgido, y es el tema del aborto y la propuesta de hacer un plebiscito para poder, digamos, enfrentar esas decisiones en firme que ha dejado la Corte Constitucional. Todo esto como un ejemplo, sin el ánimo de polemizar, sino para llegar a lo último que ha querido exponer nuestro compañero, el doctor Yelvi Ramírez, que es en últimas que el poder radica en el pueblo y que el pueblo es soberano y que el tema es organizarse, el tema es pensarse lo público, el tema es apropiarse de los mecanismos de participación ciudadana y en derecho digamos, utilizando las herramientas constitucionales, poder, digamos, construir entre todos el país en consenso, el país que todos queremos, ¿no? Tenemos una gran oportunidad y por eso la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se ha vinculado a esta oportunidad, que es la de volver a escoger a quienes nos representan. Es una oportunidad para iniciar esa construcción de ese país que queremos, ¿no?
Esperamos que las brindaron a través de los diferentes expositores les sean muy útiles a ustedes para primero seguir pensando en lo público, seguir pensando en la importancia de apropiarse de lo que es de todos realmente y sobre todo de ejercer el poder ciudadano. Reiteramos Por la aquí, invitación. por aquí ¿Sí? yo veo una pregunta que dice que el plebiscito, cuando el acuerdo de paz ganó y que no se respetó. Esto es relativo de no se Y respetó. Bueno, lo que pasa, bueno, doctor Yelvi, lo dejo en sus manos, usted como abogado, que responda me fue esto que unido a ya mí, porque se instala aquí, en el plano de lo político, ¿no? Que no es como, bueno, ¿usted qué ¿qué? puede decir al respecto? ¿Sobre qué? Es que no entendí Repito porque la pregunta. la Dice, pregunta cuál pero es. cuando pasó lo del plebiscito, ganó el no y no se respetó. Yo la voy a responder políticamente para el que hizo la pregunta. Con lo cual la responsabilidad es individual, no institucional. No, sí, esto es una pregunta que yo lo hago por como expositora en el derecho de la libertad de cátedra. Perfecto. Quienes votaron no eran conscientes de que la guerra iba a continuar. Votaron por la guerra, los que votaron por el no. Entonces, si estuviéramos cumpliendo eso, tendríamos que haber eh, permitido entonces que continuáramos matándonos en Colombia, porque ese no fue el que dijo que sí. Ahora, a mí me queda una duda. Yo no confío ya hoy en día lo estoy diciendo personalmente, esto ya es mío. Las instituciones de este país, yo les he perdido credibilidad, porque lastimosamente son los mismos con las mismas. ¿Ya? Y en ese orden de ideas es muy complicado uno salir a decir si realmente fue así, si en verdad ganó el no. Porque quienes estaban en ese gobierno Sí. estaban interesados en Bueno, otra cosa. el Es tema eso. real es que la política es apasionante. No, el futuro de nuestro país debería apasionarnos a todos. Lo que desde la Contraloría Departamental del Valle del Cauca queremos es estimular ese pensamiento crítico, estimular ese pensamiento analítico, esa mirada al pensamiento diverso. Eso es muy importante, eso es democracia. Entonces, bueno, los invitamos realmente a seguir atentos a lo que está pasando en el país. Sí, todos queremos un país mejor. Lo que pasa es que todos tenemos una mirada distinta de lo que es ese país mejor. Y en este país tenemos que caber todos. Lo que pasa es que hay una regla que debe jugar y es la regla de la mayoría. Y esa así son los sistemas democráticos. Y esa regla de la mayoría es la que se va a aplicar en los próximos comicios electorales. Entonces se hará lo que la mayoría en esas urnas decida. Esperemos que sea la mejor decisión para todos desde la perspectiva. Una conclusión, por favor, para terminar. Personas conectadas, pensando en nuestra región, pensando en nuestro país, pensando en las elecciones que van a ocurrir dentro de muy poco tiempo, y a quienes nos apasiona el tema, pues bueno, seguiremos muy atentos. Reitero la invitación para el 9 de marzo, desde las instalaciones de la Universidad San Buenaventura, nos volveremos a conectar. Ustedes, los que hicieron este curso, algunos asistirán de manera presencial, quienes quieran, y lo reporten así a través del link que les va a llegar a su correo. Y quienes no, nos volveremos a ver a través de este medio. Seguiremos hablando de democracia, seguiremos hablando de país,
Y eso es lo importante. Doctor Yelvi, Para ¿iba a decir una algo? consulta, me dicen que la consulta popular, para garantizar pues de que las elecciones, habría que mirarlo de las elecciones y qué mecanismo se va a utilizar para garantizar eso hacia futuro. Y de verdad que eso ya lo tendría que hacer el Congreso que se elija. Por eso tenemos que saber elegir. Porque es Exacto. cierto, si nosotros garantizamos que las elecciones sean transparentes, que realmente lleguen las personas que van a pelear y a construir un nuevo país con dolor de patria y no para llenar sus bolsillos, muy seguramente este país va a ser diferente. Entonces, Perdí la ahí nos conexión. queda ese trabajo que ya es hacia adelante y mirar qué vamos a hacer con esas garantías. No se les olvide que el pueblo es el soberano. Nosotros somos los que tenemos esa decisión. Y solamente el pueblo es el que puede modificar este país. No hay nadie más. No hay nadie más. En Exactamente. eso sí Y estén ese seguros. pueblo somos El que todos esté y cada uno de esperando, nosotros. somos todos, incluidos todos, todos, todos. Y tenemos que mirar que nuestro país tiene una fortaleza y los jóvenes que vienen deben de ser jóvenes que sean y estén mirando y Perdí la pensando en conexión. grande. Construir bajo el respeto del medio ambiente y el amor por todos nosotros, porque en últimas es eso. Eso es lo que nosotros buscamos. Un país con amor, con honestidad y con mucha fraternidad. Muchas Bueno, gracias a todos muchísimas ustedes. gracias a usted. Una pregunta ya más técnica. ¿Cómo va a ser la entrega de certificaciones? ¿Va a ser en el evento que les estamos anunciando en marzo 9 en las instalaciones de la Universidad San Buenaventura? Allá se entregarán las certificaciones y quienes no puedan asistir, entonces deberán recogerlos en la escuela de la Contraloría Departamental. Aprovechan y conocen nuestras instalaciones. 9 de marzo, Universidad San Buenaventura, 10 a.m. Recibirán todas las indicaciones en sus correos. Muchas gracias por asistir a este curso. Muchas gracias por su interés y esperamos seguir conectados en estos procesos interesantes de formación. Muchas gracias para todos. Buena tarde y buen fin de semana.